Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios. Estamos muy bendecidos. El Señor nos ha bendecido con su palabra en estos últimos tiempos. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha hablado a través de su palabra, a través de la profecía. Dios ha sido bueno. Así que, y también estamos agradecidos con Dios porque nos permite llegar hacia ustedes nuevamente, y gracias por conectarse por este medio. Hay una palabra de edificación, palabra de restauración, una palabra que nos llene, es la palabra de Dios. Así que aprovechemos, disfrutemos de este tiempo, de este momento acerca de la palabra. En el mundo, definitivamente, en el mundo hay crisis económica. Podemos ver el mundo entero, no solamente en una ciudad, no solamente en un país, es en el mundo entero. Definitivamente el mundo está en crisis, y no digamos en los hogares. El enemigo ha atacado fuertemente en estos últimos tiempos los hogares. Los hogares han sido atacados de muchas maneras. Acuérdese que cuando Dios, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hace, todo lo que es la obra de Dios, siempre hay enemigos que quieren destruir, enemigos que quieren dividir, enemigos que lo quieren desaparecer. Pero si nos mantenemos bien agarrados en la mano de Dios, y que la mano de Dios nos tenga bien sostenido, el enemigo no puede hacer nada. Entonces, una de las situaciones en los hogares que han sido atacados es por medio de la economía. Hay una crisis en muchos hogares, hablando en lo que es en la economía. En la falta de trabajo, hay gastos, hay que pagar alquiler, hay que pagar colegiatura, hay gastos y no hay ingresos. Hay una crisis, hay una situación, hay algo que muchos están viviendo en crisis económico. Hay un gran porcentaje de falta de trabajos. Entonces, pero debemos de confiar en Dios, su palabra. Debemos de prepararnos en los tiempos difíciles, en los tiempos críticos en que podemos vivir. Así que nos tocó vivir en estos últimos tiempos. Es algo sorprendente, es algo impresionante lo que está pasando en el mundo, pero nosotros debemos estar confiando con el Señor, o en el Señor, confiar en su palabra. Acuérdense que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios nos edifica, nos restaura, nos liberta. Es la palabra bendita de Dios. Así que en esta oportunidad déjeme hacer una oración para que usted puede disfrutar de la palabra, tenga ahí algo donde anotar. Yo estoy dejando esa semilla, estoy dejando la palabra para que usted lo investigue, para que usted medite, para que usted empiece a meditar y a investigar en la palabra. Así que déjame orar brevemente para que el Señor se glorifique. Padre, muchas gracias nuevamente por en esta hermosa hora que nos permites llegar hacia los hogares. Te pedimos que nos dé la palabra necesaria, la palabra que viene de ti, la revelación de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien,
Muchas personas están endeudados. Hay muchas personas, mucha gente en estos tiempos en que estamos viviendo. Es increíble lo que está sucediendo, lo que se está viendo acerca de la crisis económica. Hay muchas personas, mucha gente, muchísimos, un gran porcentaje que están endeudados. Hay una potestad que se está movilizando en este tiempo. Hay una potestad y lo vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos. Quisiera iniciar en Proverbios capítulo 22, verso 7. Usted puede corroborar en su Biblia. Proverbios 22, 7, en la Biblia de las Américas, dice: el rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. Aquí podemos ver que la Biblia nos dice que el rico domina a los pobres. Número uno. Número dos, el deudor es esclavo del acreedor. Entonces la Biblia nos dice que el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Pero hay uno que se llama el acreedor. Dice que el deudor es esclavo del acreedor. Esta palabra acreedor es una potestad, es una entidad. Este es el primer pasaje. El segundo pasaje que podemos ver es en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Pero quiero que usted note, esa palabra acreedor. Cuando Proverbios 22, 7, Proverbios capítulo 22, verso 7, donde dice: el rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces yo quiero dejar esto, lo que es el acreedor. En Segunda de Reyes 4:1 nos dice que: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo teme al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Aquí podemos ver otro ejemplo. Aquí una mujer, dice la Biblia que una mujer, y era mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, y clamó a Eliseo: tu siervo, mi marido, dice, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavizar. Entonces aquí nos está dando ver también que el acreedor viene, el acreedor lo que hace es recuperar lo que había prestado. Esta potestad, lo que es el acreedor, esto es lo que se está movilizando en estos últimos tiempos. En estos 2 pasajes nos muestra claramente que es una potestad. Esta potestad que se llama el acreedor,
y cuya finalidad es el de hacer esclavos, esclavizar las almas. Esta es la finalidad, este es el propósito de esta potestad, esclavizar las almas. ¿Cuántas almas están esclavizadas en estos tiempos? ¿Cuántas personas están endeudadas por esta potestad? Nunca antes se ha visto en lo que estamos viviendo. Entonces, esto es importante, que nosotros debemos de ponerle mucho asunto en todo esto, porque es algo que puede venir a nuestra vida, que puede venir a nuestra familia, porque esta mujer, el pasaje que leemos en Segunda de Reyes 4:1, vino esta potestad del acreedor a tomar a los hijos. Entonces, los dos pasajes que acabamos de leer habla de una potestad y cuyo fin es de hacer esclavas, esclavizar las almas. Entonces, miremos así rápidamente lo que es. ¿Quién es un acreedor? ¿Quién es un acreedor? En el diccionario Strong, H5383, lo define de 3 nombres. Y el nombre de esta potestad en el hebreo es Nashah. Y este nombre significa, número 1, el acreedor. Número 2, extorsionador. Número 3, usurero. Este es el significado, el acreedor. ¿Quién es un acreedor? Según en el diccionario Strong, en Hebreos 53:83, el significado número 1, repito, perdón, el acreedor. Número 2, extorsionador. Y número 3, usurero. Entonces miremos estos 3 nombres, lo que significa. Primero, el acreedor en el diccionario común dice que es una persona, el acreedor es una persona o entidad que tiene un derecho a pedir el cumplimiento de una obligación transcurrido el tiempo convenido. ¿Es una persona o es una entidad que tiene un derecho? Definitivamente se le dio el derecho a pedir a cumplimiento de una obligación transcurrido el tiempo convenido. Puede ser semana, puede ser quincenal, puede ser mensual, según la fecha convenido. Entonces viene esta entidad o esta persona que tiene el derecho, y porque ya se le dio el derecho a pedir el cumplimiento de una obligación transcurrido el tiempo convenido. Es decir, la otra persona se constituye en un deudor, cediendo sus derechos porque se le dio derecho a esta entidad o a esta persona, en un deudor cediendo sus derechos sobre algo y se ve obligado a cumplir por medio de algún documento o garantía. Este es el concepto que da el diccionario acerca del acreedor.
Entonces, cuando el acreedor se le da el derecho, toma ya fuerza o derecho sobre la persona, busca por todos los medios de recuperar lo que él había prestado, el acreedor. Ahora, el usurero, porque eso es lo que significa la palabra acreedor en el diccionario Strong. La palabra usurero, un usurero es alguien que presta dinero y cobra interés excesivo. Ese es un usurero. Un usurero es alguien que presta dinero y cobra intereses excesivos, asegurándose de obtener una garantía para recuperar el préstamo. En este caso, lo que vimos en Segunda de Reyes, capítulo 4, eran los hijos de un profeta. Todavía el acreedor recupera. Dice, este es un usurero asegurándose de obtener una garantía para recuperar el préstamo. Ese es un usurero. Y eso es lo que se está movilizando en estos últimos tiempos. Ahora la palabra, lo que es el extorsionador, repito, este es lo que significa la palabra acreedor en el diccionario Strong. Acreedor, usurero y extorsionador. Ahora la palabra extorsionador es el que practica la extorsión, lo cual consiste en que mediante la fuerza o amenaza obliga a las personas a que actúen de cierta manera o bien les entrega dinero. Cuentan muchas personas que han prestado dinero, han hecho préstamo y no han podido pagar, no han podido cancelar por excesiva interés. Entonces han tenido ese problema, no han podido pagar. Entonces resulta que estas entidades, personas, llaman a veces a altas horas de la noche, cobrando. Este es extorsionador, este es extorsionista. Entonces, de tal forma que también esclavizan, ya que sus exigencias van aumentando. Esa es una potestad. Es una potestad que se está movilizando en estos tiempos finales. Entonces, este es enemigo de la economía. Enemigo de la economía que la economía, la palabra economía, uno de los significados de la palabra economía es administración. Entonces Dios quiere que administremos nuestros ingresos, nuestra bendición que Dios permite, Dios nos bendice. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser buenos administradores. No caer en estas potestades, no caer en estas trampas del enemigo. Entonces la sociedad de consumo, que es lo que nos bombardea por todos los medios de comunicación, creándonos necesidades. Entonces estamos en medio de una sociedad de consumo. Entonces, Dios, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento
Y tenemos que ser sabios en estos últimos tiempos. Pedir a Dios que nos ayude, que nos dé la sabiduría. La Biblia nos dice que si nosotros nos falta sabiduría, si lo pedimos a Dios, Él nos va a dar. Tenemos que ser prudentes. Entonces la sociedad de consumo, que es lo que nos bombardea por todos los medios, diferentes medios, en la radio, en la televisión, en el internet, en todos los medios utilizan de comunicación, creándonos necesidades. Entonces hay una situación acá que lo que hacen es creándonos necesidades que antes no teníamos y haciéndonos caer en la vanidad de la vida. Oiga esto, haciéndonos caer en la vanidad de la vida, el orgullo, las frustraciones y deudas. Es importante que nosotros debemos de pedir a Dios cómo vivir en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Entonces, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el presupuesto familiar. El presupuesto familiar, ¿por qué traigo esto a conciencia? Porque ahí es donde el enemigo nos ataca, en la economía. Entonces tenemos que ser prudentes. El presupuesto familiar. Tu familia es importante. No pasar lo que le pasó a esta mujer, aquella viuda, lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 4. Porque falleció, murió el marido, pero dejó a su familia endeudada. Todavía no esa potestad lo que hace, como hizo un pacto, hizo un convenio. Y eso es lo que se está movilizando en estos tiempos. El acreedor tiene que recuperar, como sea, tiene que recuperar su dinero. Entonces, hay mucha gente que están endeudados. Hay mucha gente que no les alcanza el dinero. Hay mucha gente que no tienen trabajo. Entonces, pero Dios es bueno. Dios nos da la sabiduría. Dios está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar toda esta situación? Es importante que nosotros meditemos todo esto. El presupuesto familiar. La palabra presupuesto, ¿qué es presupuesto? Me gusta este concepto. Hay diferentes conceptos, pero me gustó este concepto acerca del presupuesto. Presupuesto es cómputo. Cómputo anticipado del coste de una obra. Es cómputo. Presupuesto es cómputo anticipadamente el coste de una obra y también de los gastos e ingresos para un periodo determinado. Cuando tú tienes un ingreso, tienes que hacer tus presupuestos. El presupuesto es cómputo de los gastos, de los ingresos para un periodo determinado. Lo que ganas en un mes, o cada 8 días te pagan, cada 15 días,
o cada mes, entonces tú tienes que hacer tus presupuestos. Esto es presupuestos, cómputo anticipado del coste de una obra o también de los gastos e ingresos. Tú no puedes gastar más de lo que estás ganando. Este es el cómputo de los gastos y de los ingresos para un periodo de tiempo. Puede ser semana, puede ser quincena, puede ser de un mes. Entonces, de una corporación o un organismo público o hogar. En este caso estamos hablando del hogar. Cómputo de presupuesto es cómputo de gastos e ingresos para un periodo determinado, en este caso de tu hogar. Entonces muchas veces el dinero no alcanza. ¿Qué se hizo el dinero? Es importante hacer planes sensatos. Planes sensatos es tener planes sensatos, es tener presupuesto, cómputo de gastos y de ingresos, o de ingresos o egresos. Además es un instrumento para gobernar el dinero. Es importante esto, que tener planes sensatos es tener presupuesto. Tener presupuesto es para gobernar el dinero, que el dinero no nos gobierne, que el dinero no te gobierne, sino que es nosotros tenemos que gobernar el dinero. Estos son planes sensatos. Tener planes sensatos es tener presupuesto. Presupuesto de ingresos y egresos. Es un instrumento para gobernar el dinero. Ver prioridades. Tenés que ver cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades, necesidades básicas? Esto es importante. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. Acerca de los planes sensatos. Tener planes sensatos es tener presupuesto. ¿Cuáles son las prioridades? Aquí es donde muchas veces sufrimos consecuencias porque probablemente no se ha tomado en cuenta cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Aquí es donde yo quiero que me ponga su atención, por favor, porque esto es para el bienestar de tu vida, de tu familia, que tú puedes gobernar bien el dinero, que tú puedes administrar bien tu bendición, el dinero que Dios te ha dado. Es un instrumento. Tener planes sensatos es un instrumento para gobernar el dinero, para administrar. ¿Cuáles son las prioridades? Y lo dividimos en dos partes. Primero, en primer lugar, las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Prioridades, en primer lugar, es Dios. Este debe ser prioridad en tu vida. Este es muy importante, mi amado hermano, que me escucha o que me esté viendo en esta noche o en este momento. Prioridades debe de ser primer lugar
es a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque de Él proviene todo. De Él proviene todo. Si tú pones en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, la vida tú lo vas a ver de otra manera, lo vas a ver diferente. Entonces, las prioridades, primero es Dios. Pero lamentablemente muchas veces no se pone en prioridades a Dios. Ahí es cuando la persona sufre las consecuencias. Cuando se toma en primer lugar a Dios, Dios ve todo esto. Primero es Dios. Cuando tú ganas tu salario, lo que ganas, tienes que administrar. Tener un presupuesto, planes sensatos. Estos se llaman planes sensatos. Tener planes sensatos es tener presupuesto, cómputo de ingresos y egresos. Entonces tienes que ver tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Pues yo ya le dije, es Dios. Es Dios. Te voy a dejar 3 o 4 pasajes. Primero, Dios establece principios en su palabra. Dios establece principios. Y eso debemos de seguir, debemos de cumplir y debemos de practicar lo que Dios dejó dicho en su palabra. Primero, dice en Éxodo 34:26. Oiga lo que dice. Estoy hablando de prioridades. Estoy hablando de planes sensatos. Tener planes sensatos es tener presupuesto, cómputo. Y gobernar el dinero y ver prioridades. Prioridades es primero a Dios. Dar a Dios. Jesús le dijo, dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Este es hermoso. Mire pues, Éxodo 34:26. Oiga lo que dice. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Oiga, esto es un principio. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Todas las primicias es para Dios. Sea frutos, sea animalitos. Toda primicia le pertenece a Dios según en su palabra. No es que yo le estoy inventando, la Biblia lo dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Todas las primicias. Esto es un principio. Todas las primicias le pertenece a Dios. Número 1, estoy hablando de prioridades. Primero a Dios. Número 2, dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hallaréis alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriréis las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces es otro principio. Van dos cosas: primicias y diezmos. Estoy hablando presupuesto familiar. Estoy hablando presupuesto en el hogar. Estoy hablando presupuesto, hacer planes sensatos, presupuestos, ver cuáles son las prioridades. Entonces, cuando esto se hace, las bendiciones de Dios derrama sobre tu vida. Pero, ojo con esto. Dice, traer todos los diezmos, todos los diezmos. Entonces, muchas veces se critica los diezmos, se critica las ofrendas, pero son principios que Dios ha establecido en su palabra. Un hermano me pregunta y dice, hermano, tengo un sueldo, yo gano esta cierta cantidad. Me dijo el sueldo, aquí está. Pero yo tengo un negocio, pero tengo otros ingresos adicionales. ¿Qué hago? ¿Le doy mi diezmo solo de mi sueldo o los otros? Pero aquí dice traer todos los diezmos. ¿En dónde? Al alfolí. No dice en otra parte. Por eso es importante que usted tiene que tener una casa espiritual. Tú tienes una casa donde usted vive ahorita, donde usted ahí en tu casita, es tu casita. Ahí comes, ahí duermes, ahí está tu familia, esa es tu casa, una casa terrenal. Pero tienes que tener una casa espiritual, que es la iglesia. Ahí es donde tenés que diezmar, ahí es donde tenés que ofrendar, ahí es donde tenés que alimentar, ahí es donde tenés que ser instruidos en la palabra. Y tenemos una casa celestial. Es importante tener una casa donde ofrendar y donde diezmar. Estoy viendo dos cosas: primicias y ofrenda. Perdón, primicias y diezmos. Estos son prioridades. Porque dice, traer todos los diezmos al alfolí y hallaréis alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto no es promesa de Dios. Pero muchas veces esto lo que es el diezmo, se pone en otro lugar o se gasta en otro lugar. No, la Biblia dice, trae los diezmos al alfolí. Si dice la Biblia, hay que llevarle al alfolí. Este es un principio. Van dos: primicias y diezmos. Otra prioridad que yo veo es acerca de las ofrendas. Las ofrendas, que también es importante. Segunda de Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga lo que es, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, eso es otro punto, lo que es la ofrenda. La ofrenda, a diferencia del diezmo, hay una diferencia. Este es voluntario. El diezmo, tienes que dar tu diezmo. Definitivamente así dice la Biblia. Entonces la ofrenda, a diferencia de diezmo, la ofrenda, a diferencia del diezmo, es voluntario. La ofrenda es voluntaria.
Es una entrega por gratitud. Es una entrega por amor de lo que Dios ha proveído. Que ministra cuando tú ofrendas al Señor, ya es otro. Cuando tú ofrendas al Señor, cuando ofrendamos, que ministra nuestra alma para despojarnos de las cosas terrenales y acercándonos y así ascender con el Señor. Entonces la ofrenda es voluntaria. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En Deuteronomio dice que no debemos de presentar con las manos vacías. Entonces esto tiene significado y debe ser prioridad en nuestra vida. Cuando llegue el momento, te congregues, siempre lleves una ofrenda al Señor, aparte de la adoración, parte de la alabanza, una ofrenda para el Señor, pero no dice la cantidad. Este es voluntario. Siempre aparte algo para el Señor. Una ofrenda. Esta es voluntaria. Es una entrega por gratitud. Es una entrega por amor de lo que Dios ha proveído. Este es el significado. Este es hermoso. Van 3. Primicia, diezmo y ofrenda. Estoy hablando prioridades. El número 4 habla en Levítico 23, 22, nueva traducción viviente, dice: cuando recojas las cosechas, aquí habla de cosechas, las cosechas de tu tierra, no ciegas al grano en las orillas de tu campo, ni levantes lo que caiga de los segadores, déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy Jehová, yo soy el Señor tu Dios. Entonces aquí hay dos cosas. Aquí habla de cosechas. Entonces la cosecha es para el pueblo, la cosecha es para la iglesia, entonces los demás ya es para ti. Por eso es importante hacer presupuestos, cómputo de tus ingresos y egresos. Y tenés que ver cuáles son las prioridades. Las prioridades que yo quiero dejar en tu corazón es a Dios, primicias, diezmos, ofrenda. Y aquí habla de la cosecha y dice: cuando recojas las cosechas ya es para el pueblo. Pero aquí habla otro, donde dice: no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Esto le llaman rebusco. Cosecha es para el pueblo, todo lo demás es para el pueblo, pero ahí dice el Señor, hay algo más. No ciegues, no cosechas el grano en las orillas de tus campos, ni levantas lo que caiga de los segadores. Hay un resto que se queda. Este es para los pobres. Hasta Dios piensa en los pobres, Dios piensa en los necesitados. Esto es para ellos. El rebusco es para los pobres. Entonces es un principio que Dios dejó establecido en su palabra. El rebusco, acción de rebuscar, efecto de rebuscar, es un fruto que queda en los campos después de alzada las cosechas. Y este es para los pobres.
Entonces este es el principio, este es un principio que Dios dejó establecido en su palabra. Estas son las prioridades que debemos de llevar en nuestros cómputos, de nuestros presupuestos familiares. Bueno, este es para el Señor, este es para mi diezmo, este es para mis ofrendas, este es para los pobres, entonces lo demás es para nosotros. Entonces cuando esto se administra, todo esto, ¿usted sabe qué pasa cuando no se hace todo esto? A veces comemos lo que le pertenece a Dios. Gastamos en otras cosas lo que le pertenece a Dios, que eso no es prioridad, estas son prioridades. Entonces el presupuesto familiar, este es importante, esto trae bendición para tu vida, este trae bendición para tu familia, cuando tú practicas esto, cuando Dios te da las bendiciones, ¿quién te lo puede quitar? Nadie, ni el diablo, que Dios lo reprenda, ni el diablo te quita tu trabajo, ni el diablo quita tu bendición, porque Dios te bendice en gran manera. Esto es un principio. Entonces son las prioridades que debemos contabilizar en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestros ingresos, en nuestros presupuestos. Ahora, en segundo lugar, eso le estoy hablando de primer lugar. En segundo lugar, ya en nuestro hogar. Bueno, avanzamos en nuestro hogar, en la casa. Bueno, ya dimos al Señor, ya le dimos la ofrenda, los diezmos, ya le dimos. Vamos en la casa, en el hogar. Hay que comprar vestuario, comida, educación, salud, recreación. Dice Primera de Timoteo 6:8. Oiga lo que dice. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estamos contentos. Con eso estamos felices. Esa debe ser la vida de un cristiano. Los hijos de Dios deben ser felices, gozando de las ricas bendiciones de Dios que caen sobre tu vida. Planes sensatos. Estos son los planes sensatos. Tener planes sensatos es tener presupuesto, cómputo de ingresos y egresos. Debemos, mis amados hermanos, esta palabra sensato, que también quiere decir prudente. En estos tiempos en que estamos viviendo, debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes porque hay una potestad que se está movilizando, esclavizando almas. Hay una potestad que está esclavizando almas a través de deudas, a través de escasez. Pero en esta noche, que tú te estás conectando, que tú estás conectando a través de esa, vive esta palabra. Practícalo. La palabra sensato es prudente y Dios quiere que seamos prudentes en estos últimos tiempos. Te dejo dos pasajes nada más. Ya voy terminando. Número 1, hablando del prudente, el prudente no se afana. Dice Proverbios 23:4, Reina Valera 95, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Aleluya. No te afanes por hacerte rico. No te afanes. Debe de ser contento. El apóstol Pablo decía:
yo he aprendido a vivir la vida, he aprendido, sea cual sea mi situación, decía el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir cual sea la situación, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios bendice a su pueblo. Seamos prudentes en estos tiempos. Ponga en prioridad Dios en primer lugar. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. El prudente no se afana. El afán nos aparta de lo importante. El afán nos aparta de lo importante. Seamos prudentes. El último versículo, el último pasaje en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oiga estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. A un hombre prudente. Miremos las características de un hombre prudente. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Y Dios quiere que en estos tiempos en que estamos viviendo, que nuestra casa se esté sobre la roca, que en la roca es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Que sus hijos sean prudentes. El prudente edifica su casa sobre la roca. Amado hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Hay tormentas, hay huracanes, hay momentos difíciles. Pero si tu casa está sobre la roca, nadie te puede mover. Nadie. Porque tu casa está sobre la roca, que es Cristo Jesús. Esta palabra, medítalo, estúdialo, revísalo y practícalo. Que tu vida va a ser diferente. Ponga a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Yo vengo por parte de Dios, bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, bendigo tu casa. Y que esas deudas, si estás endeudada, sean canceladas. Dios puede ser una obra, puede ser un milagro allá en tu vida, en tu casa. No te desanimes. Ahí donde estás, reflexiona y de alguna manera tal vez le fallamos a Dios. Las crisis vienen por muchas razones, a veces por descuido, pero Dios es bueno. Déjame orar por tu vida, por tu casa, por tu familia, ahí donde estás. Cierra tus ojitos y oremos pidiéndole misericordia al Señor. Padre, muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Nunca nos has dejado. Gracias por esta palabra. Gracias por este consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Guárdanos de todo acreedor, toda potestad, todo destructor. Guárdanos, Padre. Guarda a cada uno de tus hijos, cada familia que me están escuchando. Guárdalos, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de bendición, palabra de restauración, palabra de salud, palabra que llena sus corazones, Padre. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Bendiciones. Ahí están nuestros teléfonos, en la plataforma de nuestras redes sociales. Usted nos puede escribir
Estamos para servirles. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén.